Bienvenidos a un nuevo video del curso de estática. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la trigonometría que vamos a estar ocupando en lo que va a ser el transcurso del curso. Empezaremos hablando acerca de lo que es el círculo unitario trigonométrico. Imaginémonos que tenemos un círculo con un radio de 1 y proyectamos el radio desde el centro hasta un punto X, Y. ¿Ok? A la hora de proyectarlo se nos forma un ángulo, en este caso lo llamaremos teta. A partir de esta figura podemos sacar ciertas cosas. Podemos encontrar lo que es el coseno de dicho ángulo y estará dado por la relación de x entre r. Al igual podemos encontrar que el seno del ángulo teta va a ser igual a y sobre r. Y si tomamos desde este punto x, y hacia lo que es el eje X, podemos encontrar tangente de teta. Este lo podemos definir simplemente como seno de teta sobre coseno de teta. Imaginémonos ahora el otro caso. En vez de que el ángulo se encuentre entre el radio y el eje X, ahora tengamos el ángulo entre el eje Y y el radio. Entonces podemos ver que tenemos que coseno de gamma ahora va a ser Y sobre R, seno de gamma va a ser X sobre R y tangente de gamma va a ser seno de gamma sobre coseno de gamma. Ahora si observan tenemos una relación. Y sobre R con el ángulo anterior era el seno y ahora va a ser el coseno. Entonces podemos decir que coseno de gamma es igual al seno de teta. Al igual que el seno de gamma va a ser igual al coseno de teta. Si sustituimos esta relación en la fórmula de tangente de gamma, podemos encontrar que tangente de gamma simplemente es 1 sobre tangente de teta. Ahora, esta relación únicamente sirve cuando la sumatoria del ángulo gamma y la sumatoria del ángulo teta va a ser de 90 grados. Si la suma de estos dos da cualquier otro valor que no sea 90 grados o aproximadamente 90 grados, entonces esas relaciones no serán verdaderas. Ahora, vamos a generalizar un poco más, quitando el círculo y simplemente dejando los triángulos. Tenemos dos formas. Uno, donde tengamos aquí el ángulo y otro, donde tengamos el ángulo de este otro lado. Entonces, tenemos dos ángulos en los que podemos trabajar. Y observemos que los triángulos que estamos haciendo son triángulos rectángulos. Si no son triángulos rectángulos, estas fórmulas no van a servir. Entonces, de manera general, podemos definir que coseno de teta va a ser siempre el adyacente entre la hipotenusa. Aquí, en este caso, en el primer caso, tenemos que el adyacente va a ser el eje X, pero en el segundo caso tenemos que el adyacente va a ser el eje Y. Para no confundirnos entre tratar de acordarnos cuando es X o cuando es Y, simplemente estamos utilizando adyacente. ¿Okay? Y la hipotenusa siempre se va a mantener en el mismo lado, opuesta al ángulo recto. ¿Okay? Entonces tenemos que el seno de teta va a ser el opuesto. Aquí tenemos teta y el opuesto, en este caso, va a ser Y. Y en este caso, el opuesto va a ser X. Pero el seno de teta siempre va a ser el opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, recordemos tangente de teta. Dijimos que era seno de teta sobre coseno de teta. Si sustituimos estos valores en esta fórmula, tenemos que va a ser opuesto sobre hipotenusa entre adyacente sobre hipotenusa. Las hipotenusas se cancelan y tenemos que la tangente va a ser el opuesto sobre el adyacente. Como tenemos un triángulo rectángulo, podemos observar ciertas cosas. La primera es el hecho de que podemos completar el triángulo de que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al adyacente al cuadrado más el opuesto al cuadrado, que esto es el teorema de Pitágoras. Teniendo estas fórmulas de aquí, que son las que vamos a estar ocupando,
todas estas fórmulas van a ser nuestras fórmulas principales. Vamos a pasar a un par de ejercicios en los que los podemos aplicar. En el primero me pide ciertas cosas. Me pide encontrar la hipotenusa, el ángulo teta y el ángulo gamma. Tenemos un triángulo rectángulo, recuerden, siempre tienen que ser triángulos rectángulos con los que vamos a estar trabajando para que estas fórmulas funcionen. Tenemos un ángulo teta, un ángulo gamma y una hipotenusa. Lo único que sabemos es que tenemos 3, 4 y que es un triángulo rectángulo. Entonces podemos hacer la fórmula de la hipotenusa es igual, la hipotenusa al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 9 más 16. Entonces la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 25. Y sacándole la raíz en ambas partes, tenemos que la hipotenusa es igual a 5. Ahora, para encontrar el ángulo teta o el ángulo gamma, vamos a tener que utilizar alguna de las fórmulas que ya tenemos. Principalmente sabemos que tangente del ángulo es igual a ¿quién? Al opuesto. Si dijimos que el ángulo es teta, nuestro opuesto será 4 sobre el adyacente, que en este caso es 3. Entonces tenemos que el tangente de teta es igual a 4 tercios. Pero eso no es suficiente. Nosotros no queremos la tangente del ángulo. Nosotros queremos el ángulo. Entonces lo que hacemos es aplicar la inversa. Tangente inversa de tangente de teta es igual a tangente inverso de 4 sobre 3. Vamos a corregir esto bien. 4 sobre 3. Listo. Tangente inversa se cancela con tangente. Nos queda que teta es igual a ¿quién? A tangente inversa de 4 sobre 3. Si ustedes agarran lo que es su calculadora estando en grados, les va a dar un valor de 33.69 grados. ¿Ok? Entonces, ya teniendo lo que es el ángulo teta, nosotros podemos encontrar a cuánto vale gamma. Recordemos que dijimos que teta más gamma tienen que ser igual a 90 grados. Por lo tanto, gamma es igual a 90 grados menos 33.69 grados, que es el valor de teta. Entonces, haciendo la operación de 90 menos 33.69 nos da un valor de 56.31 grados. Y con eso terminamos. Estos son nuestros resultados. Este es uno de los ejercicios más simples, donde tenemos los dos catetos y encontramos la hipotenusa. ¿Qué pasa si tenemos lo opuesto? Que nada más nos dan la hipotenusa y un ángulo. Bueno, entonces vamos a tener que utilizar nuestras fórmulas una vez más. Sabemos que el coseno, un momento, que el coseno de un ángulo va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Por lo cual podemos despejar el opuesto. El opuesto es igual al coseno del ángulo que multiplica a la hipotenusa. En este caso el opuesto es x. No, perdón. En este caso el opuesto es... disculpe, un momento. Aquí me equivoqué. Eso de aquí es el adyacente. Mil disculpas. Bueno, como decía,
es exactamente igual. El coseno del ángulo va a ser igual al adyacente sobre la hipotenusa. Despejando, tenemos que el adyacente, entonces va a ser igual al coseno del ángulo por la hipotenusa. En este caso, el adyacente es x. Podemos escribir que x es igual. ¿Cuánto vale la hipotenusa en este caso? Es 8 multiplicado por el coseno de 60 grados. Si realizan esta operación en su calculadora, van a encontrar que el valor es 4. Por último, podemos hacer lo mismo, pero con el seno. El seno del ángulo es igual, ahora sí, al opuesto. Disculpen una vez más. Despejando, encontramos que el opuesto es la hipotenusa o el seno, cualquiera de los dos, multiplicado. Entonces, en este caso, el opuesto de este ángulo es y. Tenemos y es igual a 8 por el seno del ángulo. El ángulo en este caso son 60 grados. Si aplican esta operación en su calculadora, les da 6.92. Y estos son nuestros resultados finales. Ahora, estos son los dos casos que tenemos. El primer caso, donde nos dan los catetos y tenemos que encontrar los ángulos y la hipotenusa. Y el segundo caso, donde nos dan el ángulo y la hipotenusa y tenemos que encontrar los catetos. Estos son los dos casos más importantes que vamos a estar utilizando durante todo el curso. Bueno, es todo por hoy. Acompáñenme al siguiente video donde vamos a estar viendo lo que es ya las primeras definiciones de la estática.